Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos aquí en un episodio más de Imperio en Tacones. Esperamos y disfruten y les guste este tema. Está muy interesante. Bienvenidos. Claro que sí, es algo que has vivido o estás viviendo. Tal vez no lo has identificado o tal vez no es parte de algo que monitorees, ¿verdad? El tema es la procrastinación. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces no hemos dejado que el pendientito para después, ¿no? Podría yo decir que la procrastinación pues es una emoción que a base de tareas repetidas te llevarían a cumplirlas, pero lamentablemente pues todas esas excusas que ponemos o todos esos pretextos que en determinado momento no nos llevan a concluir una actividad, una tarea, un proyecto, son las que no nos permiten adelantarnos a ciertas cosas en la vida, ¿no? Y no nada más proyectos, sino en la vida en general, ¿no? Y aparte creo que te quedas como que con eso de que no has terminado algo. Aquí traigo y pendiente, ¿no? intentas hacer otra, no sé, un negocio, una tarea, lo que sea, pero como te ves ahí arrastrando algo, es como que, uy, sientes que te están agarrando del pie. Es algo que no has concluido, sí. ¿no? En mi experiencia fue un tema principal, un ejemplo en mi vida fue un tema de idiomas. En la universidad por mucho tiempo yo traía el pendiente y yo era, aquí lo traía, ¿no? Y no es por falta de, o sea, no es por cansancio, pereza, sino es porque es algo que no se podía trabajar tan fácilmente, una dificultad que me llevaba a excusas. Entonces, ¿qué pasó? Un día pues dije, Jesús me dice, vamos, estamos aquí, le empezamos a dar seguimiento y tuvo un resultado favorable. Y sí lo logré, pero es algo que por mucho tiempo estuvo aquí, hasta tomé, bueno, lamentablemente sigo diciendo, no lamentablemente, tengo los entrenamientos y hasta los mismos entrenamientos me llevaban a cumplir mi meta, pero resulta que pues hasta que no conozco esta parte de no procrastinar, me lleva y me impulsa, ¿no? O sea, me impulsó la vida y también mi pareja. Entonces me llevó a concluirlo y gracias a Dios fue algo benéfico porque hasta tuve mi acto académico, lo que no tuve en su momento, y me llevó a algo grandioso. Entonces, ¿cuánto nos estamos perdiendo? Pero, ¿qué dices? Después de tenerlo como más claro, aún así te dificulta en ciertas ocasiones. En ciertas etapas. Yo creo que fue principalmente las etapas, el qué va a pasar, porque fíjate, el hecho de no concluirlo te lleva a pensar, ¿y si no lo hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si no sale perfecto, no? O qué tal, cómo va a ser el resultado, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que a veces le tenemos más miedo al resultado que al proceso. Al fracasar, que no se dé lo que estamos esperando. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que como seres humanos tenemos ese empuje, ¿no? O sea, nosotros mismos a veces decimos, tengo que hacer, un ejemplo, actividades de la casa, ¿no? Y a veces dices tú, ay, pero es que tal vez es más fácil ponerme a ver una serie, ¿no? Pero yo creo que cuando uno tiene la determinación, o sea, cuando tomas la decisión de decir, lo voy a hacer, de ahí te agarras y tratas de tú mismo darte ese empuje, ¿no? Porque, pues, y lo que pasa es que ves la película, pero estás piensa en lo que tienes que hacer. Exacto. Y ni siquiera lo terminas. No lo disfrutas, ¿no? Al final del día tampoco, porque no hiciste una cosa y lo que estás haciendo tampoco lo disfrutas. ¿No les ha pasado que están en su casa y dicen, voy a hacer esto porque es una actividad importante, como bien dice, la traes ahí en la cabeza, y de repente te pones a ver el celular y fue media hora, ¿no? Sí. Y entonces estás viendo aquí, y ya te inventas en tu cabeza que tienes otra cosa más importante que hacer, dejando a un lado la actividad que sabes que tienes que hacer y te pones a hacerla, y casualmente tienes que hacer otra actividad y te llevas constantemente a otra. Fíjate que la otra vez me pasó algo parecido. Esa vez Manuel se fue a trabajar, yo me quedé en la casa con mi bebé y dije, ok, hoy voy a limpiar la casa, voy a lavar trastes, voy a hacer la comida, y ya que esté todo listo, me siento en mi teléfono. Pues, ¿cambió el plan? Un poquito, se invirtió. Pues para empezar, un bebé de 1 año te quita mucho tiempo. Así que todo el día me la pasé con él jugando y mientras yo estaba acostada en el sillón viendo el teléfono. O sea, yo dije, tengo que lavar trastes. O sea, en mi mente tenía muchos pendientes. Y al final, ¿sabes qué dije? Hasta le mandé un mensaje a Manuel. La verdad, no tuve ganas de hacer nada. Me di permiso de quedarme acostada, pero yo creo que lo que cambió fue que me lo planteé y dije, de una vez voy a decir que no voy a hacer nada. Porque si estoy con que tengo que hacer esto y esto y esto y no lo hago, me voy a sentir súper mal al terminar el día. Por eso dije, ok, no, hoy me voy a tomar el día, voy a descansar y las actividades las puedo hacer mañana.
Sí, no se van a acabar nunca. No se van a acabar, De sí. hecho, dentro de las principales causas está ya sea el estrés, la ansiedad o el agotamiento. Ah, sí. Porque aunque tú quieras o no, el agotamiento, el cuerpo dice ya. Como hasta trastorno aquí, mental, ¿no? es Sí. mental, y es bueno darte esos permisos porque realmente cuántas veces nos los facilitamos, ¿no? Ya lo hemos visto en podcasts anteriores, Sí. cuesta a veces regalarte esa media hora, Sí. tomarte un cafecito, disfrutar de la vida. Entonces, pues las consecuencias pues son claras, traemos por ahí el estrés, la culpa, precisamente por no llevarlas a cabo. Tenemos bajo rendimiento, ya sea laboral o académico, pérdida de oportunidades, porque cuántas veces decimos, hija, si lo hubiera hecho, o sea, hubiera tenido ese éxito seguro. O ¿no? ahorita ya estuviera en otro nivel. ya hubiera hecho algo más. Sí, exacto. Así es. Tenemos ciertas causas, ¿querías decir algo? Ah, no, o sea, lo que me refiero de que ahorita que Claudia decía, no, o sea, me doy tiempo de descansar, qué importante es eso, ¿no? A mí me ha pasado muchas ocasiones donde digo, llego del trabajo y digo, ay, tengo que cocinar, voy a lavar los trastes, o algún pendientito que tengo, ¿no? Y si es así como de, a ver, ¿cómo te sientes Ajá. físicamente y mentalmente? Entonces, como que pongo en la balanza y digo, y si no se lavan los trastes ahorita no va a pasar nada. Pero o sea, es no va a bien pasar difícil, ¿no? absolutamente Después. nada, exactamente. Pero como dices tú, estamos más con ese chip, Sí. con esa cuestión de si no lo hago ahorita no va a salir, no lo voy a hacer, esto y el otro. Y entonces terminas más estresado y agotado El mentalmente pensamiento. que cuando llegaste del trabajo. Entonces yo digo, para mí la cuestión de, no sé, las personas que tienen un trabajo y tienen una familia y todavía tienen que darse Enorme. tiempo para ellas, o sea, te pones a pensar y qué tanto te sobreexige la sociedad o a veces hasta tú mismo, de decir, ok, suponiendo, ¿no? De que no tienes hijos, pero llegas y dices tú, ok, tengo que hacer todo lo de la casa, tengo que hacer ejercicio, tengo que ver la tele, darme un tiempo para mí y todo esto, entonces corriendo, ¿no? en vez de sentirte como libre o desahogado o etcétera, muy estresado. te sientes más mal de lo como cuando llegaste del trabajo. Y yo creo ¿no? que entra Entonces, un poquito la procrastinación Ujú. porque no tienes tiempo ni energía para hacer todo, que lo vas dejando. Ujú. Lo vas dejando para mañana, Se lo te va dejas para otro acumulando, día. ¿no? Una y otra Sí. cosa. En cuestiones del hogar, ¿no? Ajá. Sí, aparte, imagínate, en cuestiones, si tienes estudios académicos, Sí. laborales aparte, o sea, se te llena un Suman, número de muchas sí. cosas que hasta te pueden llevar a depresión. Sí. ¿Por qué? Porque no llegaste a cumplir esa meta pequeña. Importantísimo en esas partes, me ha tocado a mí en lo personal ver libros. Hay un libro muy bueno que se llama Trágate ese sapo, el sapo más grande, porque es muy bueno, ¿sabes? Porque a mí en determinado momento me ha ayudado, porque cada vez que tengo un pensamiento de que, híjole, tengo que hacer esto, Te viene a la mente. se me viene, tragas ese sapo, dice. ¿A qué se refiere? A que agarres la tarea más importante, la más pesada, grande. y le empieces a disminuir en cuestión de pensamiento. Oh. Lleves un poquito más a cabo esa actividad y te va llevando a concluirla, porque precisamente es la que nos está manteniendo. Como que está Con ahí. el foco rojo, ¿no? Sí, no, y si yo sí me pongo a pensar, yo sería de las que hago poquito para ir disminuyendo Nivelando. todas. Sí, y cierto, o sea, nunca terminas como que completando una Sí. cuando ya se viene otra. Fíjate que también está la regla de los 5 segundos. Si tienes una actividad que hacer, ni la pienses. O sea, ya la tienes aquí, es 1, 2, 3, 4, hazla, vas. ¿Por qué? Porque tu cerebro se supone que lo que leí se acostumbra a no darle permiso a la cosa, flojear, a flojear, ok. o a a los pretextos que podemos poner, porque nosotros mismos nos Sí, creamos el pretexto. sí. A mí me ha funcionado, últimamente no, porque ando un poquito mal, pero es lo que suelo aplicar normalmente en mis días para que me lleven a resolverlo y no estar sufriendo, porque tenemos un lapso de sufrimiento en ese inter que no nos deja estar en paz, como mencionas. Y fíjate, a mí mi terapeuta en un momento sí me llegó a decir, a ver, Jocelyn, ¿qué haces cuando llegas a tu casa? Y cuando llego a la casa es así tipo, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, pues ya resulta que me dijo, ok, vamos a cambiar esta dinámica. Cuando tú llegues de tu trabajo, lo primero que vas a hacer es, te quieres acostar, quieres sentarte en el sofá a ver una serie o algo así, o sea, literal, Hazlo. me dijo, permítete de 20 a 30 minutos, es lo primero que vas a llegar haciendo en tu casa, no vas a hacer absolutamente nada, no me vas a ir a tocar la esponja para lavar los trastes, no, o sea, lo primero, y dice, o sea, sí, literal, si te quieres dormir, duérmete, si quieres ver la tele, ve la tele, si quieres escuchar música, escucha música, o sea, cualquier cosa que tú quieras hacer, permítete esos 20, 30 minutos. ¿Y si lo has hecho? Sí, Ok. o sea, sí, para mí como que a veces el llegar del trabajo fue,
ay, ya sé qué tengo que hacer, algo para mí ahorita, darme ese tiempo, y a veces era como de, ¿y ahora qué hago? O sea, o me pongo en el teléfono, simplemente. O qué hago de todas las tareas, ¿no? Ajá, pero primero es, llego a la casa, ok, si quiero ver una serie, cuando me engrano a ver una serie, a veces es pecado, pero no es tipo de que quiera ver nomás un capítulo, porque ya sabes, o sea, cuando ves una serie te engranas, no te... Yo conocí a una cliente, ahorita que dices eso, perdón que te interrumpa, conocí a una cliente que dijo, para mí todas las noches es mi cafecito, su tecito, lo que sea, y un capítulo, y me lo dijo así, y un solo capítulo de mi serie favorita, y yo, ay, me está programando, oye, porque ese es exceso, es que yo creo que también tienes que mentalizar que cómo paras, ¿no? O sea, sí, exacto. Tanto lo bueno como lo malo, es bien difícil tener como un control. Y límite, ¿no? Un hábito de cuántas horas, cuánto tiempo. Yo una vez me eché una serie en un día. O sea, bueno, si tenías el día me estaba trabajando. Bueno, pero si no llevan que y todo eso. Yo pretexto. No, pero lo que voy es que esa vez me acuerdo que nos fuimos súper tarde del trabajo. O sea, cerrábamos a las 11. Nos fuimos como casi a las 2. Porque era como que, ay, faltan 3. Bueno, qué chido. Y ya eran capítulos de 40 minutos, 50. Era como que no manches, terminábamos el día siguiente bien cansados porque teníamos que volver a trabajar. Pero es como poner límites, o sea... Si te das cuenta, yo le digo a Jesús a veces, le digo, date cuenta que Netflix tiene pausa. Sí, le digo, ya no vivimos en los años de donde la televisión nos llevaba al siguiente día y te quedabas así con la emoción de querer ver el siguiente capítulo. Así le decía yo sí le digo a Jesús, le digo, si tenemos que hacer una actividad, regresamos. Yo sé que se pierde como esa emoción de estar viendo, ¿no? Y todo es que pasa que ya lo quitas y te quedas pensando, ¿y qué va a pasar? Exacto. No, es que yo creo que hay tipo de contenido que te engancha desde un inicio, y a mí me ha pasado, como dices tú, yo no le calculaba, ¿no? O sea, la última serie que estaba viendo, los episodios demoraban como entre 20 y 27 minutos, y yo, a ver, si veo 3 ahorita, es 1 hora, no es tanto tiempo, pero güey, o sea, cuando ves ya se te fueron 2 horas, ¿me explico? Entonces... Pero tampoco, fíjate que me pasó algo curioso en esta última serie que vi, porque a pesar de que sí me permitía, se llama el poligamo, algo así. Sí, cabe salir. De hecho, yo está buena, viendo, pero sí la dejamos hasta un punto porque no es como que el contenido habitual, pero sí se ve interesante. La verdad sí está interesante, y y te digo, o sea, pero fue algo bien curioso de que le empecé a ver, y dije, a ver qué tal. Y sí, o sea, me enganchó, y ya de ahí hubo un día en que sí te lo juro, o sea, le invertí como 3 horas, literal, y era así como de, a ver, son las 9, y dije, bueno, ahorita puedo hacer ejercicio, pero también dije, bueno, no te sientas presionada a hacerlo, o sea, ya disfrutaste este día, te diste esta tarde, está bien. No pasa nada, no hay nada de malo con eso, ¿me explico? Porque pues no todos los días lo haces. Pero... Yo creo que es eso, o sea, si es algo que no haces muy seguido, darte el tiempo, ¿no? Darte el permiso. La oportunidad, porque es el momento, ¿no? Sí, pero yo creo que también después viene lo otro lado, que si lo empiezas a agarrar como un hábito de hacer todo, o sea, no perder como que también el foco, el enfoque de, ok, mis actividades también son importantes. Claro. Y después, yo creo que es cuando viene la procrastinación. Eso es lo malo, ¿no? Que dices tú, si lo tienes estructurado, o sea, ¿y qué día y qué horas puedes tomarte ese tiempo? Súper padre. Sí. Pero si te pierdes toda la semana en la televisión, en el programa, ahí hay procrastinación para tus proyectos, como mencionas. Porque sabes que tienes que hacer cosas, pero es como que, o sea, son importantes, pero se vuelve un vicio, o sea, tanto como el teléfono, ¿no? Que estás metido. A mí se me han pasado horas en el teléfono, horas, y digo, no manches, ya voy para 3 horas. Ya tiene rato que no, pero sí era que ya no hacía lo que tenía que hacer hoy, como el ejercicio, que agarró el tiempo para hacer ejercicio en mi casa, y lo dejé porque ya no me daba el tiempo, según yo, pero pues no contaba que estaba 3 horas en el teléfono. No lo administrabas tu tiempo, ¿no? Sí, pero sí, como que para ese... Ok, y como bien decías, ¿no? Realmente
el hecho de tener priorizado, el tener la capacidad de poder poner tiempos, ayuda mucho, que son hábitos, como sabes. Si no los tienes estructurados así, en la semana se te van todas tus actividades y pones pretextos, que son las señales de la procrastinación. De saber cómo estás procrastinando, te voy a dar 4 puntos que nos mencionan aquí. Lo necesito. Vamos a evaluarlo. Sí. A ver, chequemos si dejamos todo para después o qué actividades dejamos para después. Okay. Es decir, por ejemplo, ahorita, no, yo tengo que de aquí saliendo sacar unos archivos y ¿qué hago? No los hago, los dejo para el ratito, ¿no? O para mañana. Para mañana y empiezo a procrastinar una tarea y de ahí empiezo otras tareas y se llena uno de un No, y lo peor es cuando empiezas a quedar mal con la demás gente y te inventas pretextos que a lo mejor ni siquiera son ciertos, pero es como que chido. O sea, tú estás consciente que procrastinaste y te lleva a mentir. Sí. O sea, te provoca que tú mismo necesites mentir. hasta te mientes a ti mismo. Para es que de verdad no tuve tiempo. Pues tú sabes que si tuviste. ¿Qué tal que sí? Dice, buscas excusas para no empezar. Okay. Que es o no ir a la actividad que te dicen, o no cumplir con tu actividad, o dejarla para después, o no desarrollarla nunca, porque podrían decir, no me interesa. Sí. ¿no? Sí. Pero al final de cuentas lo que se busca con dejar de procrastinar es que no le des permiso a esas excusas y que te den la oportunidad de llevarte al nivel o al éxito o en sí a darte cuenta qué es lo que te estarías perdiendo si dejaras de procrastinar, ¿no? Oye, es que se siente súper bien cuando terminas esa actividad. Una tarea, y dices, la satisfacción. "Uy, lo lograste, ajá. Tan difícil que la veía, ¿no? Ándale, sí. A veces Uy, sí tan está. complicada, mira, ya la terminé. Ajá. Así me ha pasado a mí. Años atrás era como que, ay, la pensaba, me encantaba. Hasta eso me encantaba. Porque yo en la escuela, en la universidad, me traía mucho así por el trabajo. Andaba de arriba para abajo. Y no es que quisiera dejarlas por gusto, sino era por tiempos. Pero decía, esta tarea la tengo que entregar hasta tal día, pues le doy chance hasta que se dé un día. Lo antes. retirabas. Sí, lo retiraba. Aquí está en mi cabeza. Pero cuando estás en la universidad, pues andas en el acelere constante, ¿no? Pero yo reconocía esa adrenalina y esas ganas de sentir que a veces lo dejaba hasta el último día. Me encantaba porque hasta sentía, era el pretexto, sentía que me salía mejor haciéndolo hasta lo Sí, último. con prisas, Sí. como que sacabas todo de ti. Oye, ya Que lo mejor salía. Ya ves que hasta dicen aquí en México, ¿no? Ay, como buen mexicano, lo deja último. todo a lo último. Y eso fue lo que me empezó a chocar, porque empecé a darme cuenta que no, de mi cualidad decía, y si lo hago bien en ese tiempo, ¿por qué si haciéndolo con más tiempo Saldría mejor. puede salir mejor? Entonces dije, ya me empezó a chocar la frase de como buen mexicano al último, porque empiezas a ver si lo puedes trabajar antes. Fíjate ¿no? que ahorita que mencionaste eso, yo cuando hacía pasteles, porque me encantaba hacer pasteles, los hacía personalizados. A veces había unos bien intensos, así como que... Pero al principio yo era de las que lo dejaba para cuando ya faltaban 2 días. Ay, con 2 días sí puedo. Sí, horneos y decoros y todo, ¿no? Sí, no, me llegó a pasar que faltaba media hora para que vinieran por él y no estaba listo. Ay, O sea, no. que por una u otra cosa algo salía mal. No, era Los un extremo. contratiempos. Una vez me acuerdo que estaba terminando el pastel y estaba llorando. Como que si la gente lo oficia, ¿no? Sí, me estresaba muchísimo, pero no aprendía. Para lo que lo volví a dejar, Igual. bueno, 3 días. Y dejaba 3 días y no. O sea, a veces pasa que no sé, el chantilly no te sube, por así decirlo, algo que no está en tu control, ¿no? Que por el calor, que por esto. Y luego me salía mal y era como que, no puede ser. Y ya después de cierto tiempo, yo creo que como medio año, aprendí y lo empecé a hacer con mucho tiempo. O sea, obviamente no todo se puede hacer con mucho tiempo, pero como era de fondant, ok, hacer las piezas desde 2 semanas antes. Súper bien. O hacer como los bocetos desde 3 semanas antes. Y ya tenía todo, y ya se acercaba el día y era como que ya tengo casi todo el pastel. ¿De 3 semanas? La mitad, sí. ¿Y te lo aventabas 3 días antes? Sí. Wow. No manches, todo eso lo haces en 3 días. Sí, o sea, pero era algo impresionante que me acuerdo que una vez, esa vez que lloré cuando lo estaba terminando, era de una graduación. O sea, tenía el gorrito de graduación en chocolate, estaba pintado a mano, o sea, era cosa que dices, ay, ¿cómo pude dejarlo procrastinar tanto para algo que es muy elaborado? O sea, creo que a veces nos confiamos demasiado y pensamos que sí se va a poder, pero no sabemos lo que pueda pasar. Los contratiempos que hay. Oye, pero ahorita que lo dijiste, me quedé pensando y digo, hasta nos castigamos, porque yo me llegué a sentir, ¿por qué hasta lo último? Y no solo una actividad, ¿no? Dejar pendiente de dejarlo pasar el tiempo para llegar a la actividad, y aquí estar uno taladrado con la cabeza y decir, güey, porque lo traigo en el pensamiento
y de haberlo cumplido desde hace tiempo, ya estuviera Pero yo libre. creo que después dices, bueno, sí pude. Ujú. O sea, no pasa nada. Para la siguiente lo vuelves a hacer. Sí. Y como que sí se vuelve un hábito. Un O sea, hábito un malo. hábito muy malo. Muy malo, sí. Y Porque se me fíjate, la mente. no, Es y que está súper bien. ¿Sabes qué? Cómo es, ¿no? O sea, que como dicen, el hábito bueno, Ujú. dicen que se forja en 21 días. Sí. O sea, que tú Sí. tienes que hacer esa misma actividad 21 días seguidos y se te va a formar un hábito. Para lograrlo. Y yo creo que a lo malo también. O sea, Ay, porque sí. si ya lo Yo creo hiciste que hasta menos. Ese rápido. Yo creo que ese sea más rápido, exactamente, Sí. porque las cosas, las actividades que pues son para un crecimiento o algo tal vez nos cuestan un poquito Sí, más, ¿no? sí. Pero como dices tú, yo creo que también tiene que ver mucho, que a veces estamos más enfocados en el resultado Ujú. que en cómo vamos a vivir ese proceso. Sí. Nos da a veces miedo tener éxito o el que no salga, ¿no? Sí. Que nos detiene y es emocionalmente, la emoción que le metemos y no nos permite avanzar. O sea, realmente saber detectar la emoción y decir, ok, tengo esta emoción, pero con todo y miedo a fracasar o con todo y el miedo a agarrar lo que tenga que ver. Pero, o sea, la pregunta es como, ¿crees que también venga algo psicológico? O sea, algo que tengas arrastrando, que se pueda solucionar con terapia o algo así. El incumplimiento yo Sí, diría que yo sí, digo porque que es sí. falta de compromiso, ¿no? Sí. Realmente sabiendo que lo tienes que hacer y dejarlo, soltarlo, el hecho de que te comentaba lo del idioma, no es no quererlo, pero por ahí algo que ya No mentalmente... te dejaba cumplir. Sí, era algo ya personal, que ya después que lo analicé dije, sí, era algo que me mantenía con lealtades, como bien ha dicho Jocelyn en el momento, al no lograr ese paso. Entonces yo analizando eso, apoyándome de material y demás, sí lo merezco, dije, y voy por ello. Entonces después cuando empecé a caminar, me empezaron a apoyar y todo conspira para que suceda. Yo creo que es cuando viene el decir, quiero pero no puedo. Ajá. O sea, algo te dice, quiero hacerlo, Pero no está en mis manos. está en mis manos, ajá. Pero si no quito unos dedos renglón, porque sí me di cuenta de que pues tenía que acercarme, hacer cartas, hacer el examen, todo ese proceso ya conllevó que dejara esta procrastinación a más tiempo. Entonces el impulso también fue mi pareja y dijo, vamos, pues estamos aquí, ya vamos a darle. Entonces hubo un match ahí entre él y yo y dijimos, vamos, lo que venga, bueno, malo, ya está. Y lo logramos y el día que lo logré, o sea, fui la mujer más feliz porque fue algo muy bonito que dije, de habérmelo perdido por haber seguido aquí en mi cabeza y no aterrizarlo Tal con vez las te acciones estuviera pequeñas. como martirizando todo el tiempo, ¿no? De hecho sí, porque yo tenía en mi mente, no soy contador, decía yo, porque me falta mi título. Ah, No sí. ejercía con el mismo gusto. De hecho, en una de las carreras que tuve de contadores, un año antes no tenía mi título. ¿Y cómo te sentías? Me sentía mal, Incompleta, ¿no? ajá. Entonces, ¿qué dije yo? El siguiente año sí la voy a tener. Y ya con todo eso que veníamos trabajando, el siguiente año yo dije, lo decreté. Se logró. Se logró. Y corrí como contador. O sea, se los comparto porque a veces tarda una meta un año. O sea, no es que avance de un mes, 2 meses, 3 meses. A veces la paciencia hay que tenerla. Y ese lapso nos lleva a lograrlo. Algo que yo no, estamos peleados, la paciencia y yo no. Pero mira, o sea, qué bonito la cuestión de que dices, a veces cuando ya tomas la decisión, Ujú. la vida misma te va llevando Ujú. hacia las personas Correcto. o hacia los lugares que te terminan confirmando, Ujú. o sea, y tú te llegas a cuestionar, oye, ¿por qué no lo hice antes? Sí, O sea, ¿por qué sí. demoré tanto en decidirme a iniciar esto, verdad? Exactamente. Entonces, yo digo que a pesar de que tengamos miedo, hay que hacer las cosas, porque al final del día, pues uno nunca va a saber el resultado si nunca lo hizo. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Sí, importantísimo si tenemos una actividad grande que trabajar y nos da como esa emoción, ese cansancio, esa ansiedad, o no saber cómo conectar todas. El tip que dice está súper padre porque se lo aplico yo con mi pareja. ¿Cuál? El tip que ella dijo que es llegar, yo lo aplico con sí. de que llegamos, nos sentamos, descansamos y ahora sí, pasan unos minutitos y ¿por dónde empezamos? Tú por allá, yo por acá y ¡pum! ¡Pum! Empezamos rápido. Todo. Porque como que te das el permiso del descanso. Sí. Entonces descansas y dices, ok, sé que hay mucho, pero ahorita no me voy a abrumar. Me abrumo. Y aparte yo creo que como que cuando te tomas el tiempo para pensar las cosas tienes más en claro cómo vas a hacerlo. ¿Cómo lo vas a ¿Y hacer? cuánto tiempo? Porque también te pones tiempo. Por ejemplo, como Jesús, yo como, ok, tú me puedes poner aquello, me puedo... y terminamos al mismo tiempo casi. Entonces, no lo procrastinamos para mañana ni para pasado. Digamos, un fin de semanita si nos permitimos descansar, ¿no? Pero de ahí en fuera, llegamos y a lo que el descanso nos dé y nos ponemos a las actividades. Y eso es algo que ni yo se lo dije, o sea, como pareja no se lo pedí y es algo que tenemos Que hicieron como esa química, ajá, ¿no? como esa química. Y digo, está suave porque las tareas a veces
se dividen y hace que sea más práctico. Sí, no, y aparte creo que también es cuando uno trata de hacer todo, se vuelve más pesado y después es cuando empiezas a dejar las cosas para después. Es como que, híjole, tengo 40 minutos para hacerlo, no me van a dar los tiempos. Pero así entre dos personas, como que ya dividiéndose las tareas, las responsabilidades, sabes que puedes hacerlo. Correcto. Y eso también tiene que, bueno, yo digo, en tu caso, ¿no? Que dices que te apoyan y todo, está muy bien, pues, porque no todos tienen la misma disposición, de decir, sí, ok, vamos a acabar más rápido porque lo vamos a hacer los dos, ¿no? No es lo mismo, como dices tú, tienes una hora y tienes que hacer 5 cosas que dividen esa hora entre 2 y ya es una actividad, tú hiciste otra, esto y el otro, y te estresas, o sea, te estresas y te frustras, ¿no? Es decir, no voy a acabar todo esto porque lo tengo que hacer yo sola, ¿no? Yo creo que sí es importante como el aprender a distinguir como los pasos, como qué te facilita más para dejar de procrastinar. Porque si no se te hace tan difícil que yo siento que nunca inicias. El hecho de identificar la emoción es el decir, no, luego lo hago. El luego lo hago ya te indica que ya lo estás dejando. Sí, pues es cuando tienes la actividad, o sea, ya si es importante el momento, o sea, vas y la haces. Porque para después ya es tarde, se te acumulan otras actividades que no tenías pensadas y te llevan a sentirte mal, a traer hasta la ansiedad por esa tarea que no concluiste en su momento. Identificar principalmente estas señales, dejar todo para después, buscar excusas de no empezar, hacer tareas menos importantes para evitar las prioritarias, por ejemplo nosotras, ¿no? Que estamos aquí, no, ¿sabes qué? Pues hay que empezar mejor a los archivos, ¿no? Empezar a grabar, que sea lo último, cuando por el tema, por ejemplo, ¿no? Que nos estuviera haciendo a nosotras un poquito de ruido, dejarlo para lo último, cuando debería ser lo primero y ya lo demás se disipa. Sí, para tener como que tu mente más despejada. Limpia, clara, exacto. Sí, porque si le empiezas a poner, pues mejor yo voy por los cafés, ya te vas a una actividad. No, pero déjame que voy para allá. Estás procrastinando cada actividad para que no llegues a tu objetivo. Entonces, si lo haces de esta manera, pues evitas, es como la inversa, ¿no? Empezar poco a poquito, paso a pasito y llegas a ese objetivo. Y el punto es iniciar. Yo creo que eso es como sí. Con todo y emoción. Oigan, perdón. ¿Y ustedes quiénes piensan que procrastinan más, los hombres o las mujeres? Ay, sí, no sabía decirte. O sea, yo en mi caso, te puedo hablar de mi caso, yo creo que yo. Sí, porque lo que tiene Manuel es que él hace las cosas en el momento. O sea, y yo he aprendido mucho de él, porque yo era de las que, yo sí me considero que procrastinaba demasiado. Dejaba las cosas hasta, digo que las retiraba hasta más no poder. Me sentía capaz. Yo confío en mis cualidades. Porque también te entiendo. Pero con él aprendí de que, oye, sale algo que hacer, tal cosa, vamos. Y yo como que podemos ir al rato. Y es que mira, al rato va a pasar esto y esto, y yo como que, y con él yo creo que aprendí, o sea, eso es en mi caso, que yo creo que entre él y yo era la que más procrastinaba, pero pues no sé, yo creo que ha de ver de los dos tipos. A ver, ustedes coméntenos. Yo, por ejemplo, también te voy a hablar de mi perspectiva con mi pareja. Realmente yo creo que era yo antes, y ya en mi cambio con lo que aprendí fue empezar a estructurarlo en una libretita diaria. Tenía mis pendientes del día, entonces era palomearlas, así no me permitía a mí caer en el mañana, y mi pareja pues junto conmigo era hoy. Terminamos el checklist de todo el día y así logramos juntos el objetivo, porque pues con él y yo somos un y mugre, andamos para todos lados, ¿no? Pero realmente yo creo que eso es, y cuando procrastinamos algo, ya es él y yo en equipo, pues en acuerdo. Y yo creo que eso está más difícil porque a veces uno flojonea y el otro es como que, bueno, está bien, o sea, y te llevas arrastrando a la otra persona. Pero que a lo mejor no en este caso sí, cuando es importante, él es el que tiene la posibilidad de decir no, hoy. Y yo así como que, vamos. Cuando me cuesta mucho a mí, pues, o yo me imagino que esa es a la inversa, cuando a él le toca en esa parte caer, yo soy la que como que es la contraparte a veces, sí, es bueno. Pero es que sí es práctica, realmente yo creo que nos lleva a la práctica, porque yo en su momento, hace muchos años, sí procrastinaba bastante con tareas, trabajos ahí pendientes, y no se siente, la verdad no se siente muy bien, Yo se los digo, si lo están haciendo, evítenlo ya, trabajen con eso, y llévense a cumplirlo cada tarea que tengan, porque se siente una satisfacción muy padre de no tener el pendiente en la cabeza y la mente libre totalmente. Entonces, un punto que a mí me funcionó demasiado es
tener un calendario y apuntarlo y palomear cada vez que hacía una. Cuando notaba que no palomeaba todas, era como que, a ver, aquí hay algo mal. Y era como que me organizaba y trataba como de... También era como un reto. Tengo que palomear todas. Cumplirlas, sí. Y así creo que también fue como me fue funcionando el cumplirlas, sí o sí. Fíjate, también en mi trabajo, hace un tiempo sí me llegó a pasar de que tenía pues ciertos pendientes y así literal anotaba en un post-it, anotaba todo, ¿no? Y era como de iba marcando en rosita o con un marcatexto que era lo que iba haciendo. Digo, yo sí era como un poquito de más accesible conmigo en el aspecto de si no marqué todos no hay bronca, pero sabes que estás avanzando, ¿me explico? Entonces, no sé si en el post-it tenía anotado 5 pendientes, 7, y ya para mí marcar 5 ya era un logro, o sea, decir, güey, ya nomás me quedaron 2 para mañana. Entonces, eso me iba desahogando para que al día siguiente dijera yo, ok, esos 7 ya no existen, ahora son 2. Entonces, más los de mañana, si yo tenía el tiempo de... Era prioridad, para mí siempre es como que es prioridad primero, ¿no? En cuanto al trabajo, entonces, ok, prioridades del día, ok, ¿hay algo más prioritario que los 2 pendientes que quedaron? No, tenemos tiempo, entonces te enfocas en sacarlo y ya te actualizas a lo nuevo y así, ¿no? Entonces, yo creo que, como decías tú, es un... ¿Cómo te puedo decir? Tienes que poner en la balanza porque, como decías hace rato, de comerte el sapo grande o como identificar las tareas. El sapo grande, sí. Igual si no, lo pongo ahí. Es un libro buenísimo que cuando yo lo leí dije, ok, digamos, la actividad más importante es la que queremos dejar al final, ¿no? Esta es identificar tus tareas importantes, como bien lo dices, y dejar por ahí las pequeñas. Pero, por ejemplo, ya dando el cierre de nuestro tema, es que dividan estas actividades como bien lo estás haciendo, porque son pequeñas y te llevan a lograr tu objetivo. Y no se te hace tan cansado, tan pesado, o no se te acumulan y sientes que puedes avanzar con las pequeñas que no tienen esa relevancia, pero que te permiten. Y ese sapo grande, pues no te queda tan grande, te queda fraccionado. Te da como herramientas para poderlo dividir así tal cual y pues priorizarlas, ¿no? Que no te abrumen. Pero ¿sabes qué? Que yo creo que hay personas que tal vez para empezarse a motivar pueden empezar a la inversa, ¿sabes? O sea, de que a veces decía, ok, lavar los trastes, ¿no? Y tal vez eso para una persona es algo muy pequeño, pero para otra es algo muy grande. Y más cuando no te gusta, ¿no? Ajá, exactamente. Es como aplaudirte los pequeños pasos que te están llevando a lograrlo. Sí. Es reconocimiento, a final de cuentas todo lo que tú haces para avanzar, para mejorar, para no dejarte, es un logro. Y si te lo reconoces, te lo aplaudes y lo celebras, te sientes súper bien porque dices, ok, voy avanzando, no al nivel que quisiera, pero lo estoy haciendo. Entonces eso te llena de esa energía positiva, de que si puedes, viene a la inversa, ¿no? Lo bueno, lo que te lleva y te jala a ese proyecto o a esas actividades concluidas, ¿no? Que son las principales. Principalmente es eso. Hay técnicas, hay una que se llama Pomodoro y consiste en 25 minutos de trabajo y 5 de descanso. Así también tu cerebro dice, ok, me la voy a pasar y descanso. Que en nuestro caso es al revés con mi pareja, ¿no? Descansamos 5 y lo aplico la técnica al revés. La voy a empezar a aplicar aquí a ver cómo funciona. Pero es la recompensa de haber lograr tu tarea. No al 100%, pero un porcentaje que te permita también tener ese descanso, porque te lo mereces. Imagínate llegar del trabajo y bien cansada, sabes que tienes que lavar trastecitos, sabes que tienes que limpiar cuartos y te los dejaron tuviste una fiesta o algo y todavía tener que llegar a hacer esas actividades, pues te permiten tener esos descansos, ¿no? Sí. Sin culpa y con la necesidad de cubrir todo, pero sabiendo que lo vas a lograr tarde o temprano, ¿no? Entonces hay muchas técnicas como tal y principalmente es lograr tu objetivo, ¿no? Importantísimo el hecho de que no puedas por emociones, por cansancio, nada más identifica qué parte de lo que estás haciendo te está llevando a no lograrlo, ¿no? Qué tan cansado puedes estar y qué actividades puedes retirar para que tu cuerpo, tu ser no termine tan cansado para lograr lo más importante. Y te dé para seguir, ¿no? O sea, que no sientas que ya se acabó el día y ya no hice nada. Y que está bien que si no lo hiciste en ese momento no pasa nada. No te tortures. No te tortures, que tu paz mental o tu salud mental también sea buena y para que con ese equilibrio que tú tengas, pues digas, ok, voy a empezar a hacer esto, pero ya no por la frustración
por la obligación o por el deber ser de que lo tienes que hacer en ese momento. ¿No? Y pues ya como cierre, me encantaría compartirte una frase, una reflexión. Recuerda que la procrastinación no roba tiempo, ¿ok? Roba oportunidades, principalmente el saber que la concluiste y qué sigue de ahí. Realmente qué bueno puede venir después de haber concluido tu meta, porque el contarte la peor de las historias, lo único que va a poder, lo que hace es no dejarte avanzar. El hecho es de que si no avanzas, o sea, no haces ese pasito, no concluyes esa tarea, nunca vas a saber qué hay atrás de todo eso que sea para bien o sea para mal, te lleve a lograr lo que necesitas, ¿no? Sí, empezar, aunque sea con un pequeño paso, un hábito nuevo, como bien decías, un pequeño paso que te lleve a lograr tu objetivo. Ese pequeño paso es la mejor forma de avanzar hacia nuestras metas. Te lo digo yo, que he sido procrastinadora, no es algo padre, no es algo padre porque te roba espacio en la mente y tiempo principalmente. El hecho de estarla pensando, no te permite avanzar. No, yo creo que hasta te sientes mal porque dices, no soy capaz de hacer más, ¿no? Ajá. O sea, cuando ni siquiera va por ahí. Sí, entonces mejor toma tu libretita con tus metas, tus pendientes, evalúalas del 1 a la más importante, así como tú desees, y velas tachando o fracciónalas. Al fraccionarlas te va a permitir ver cuánto puedes avanzar en un día, en un mes, en un año y lograr tu objetivo. Es algo que te comparto y espero que te sirva. Y pues nosotras encantadísimas de disfrutar un tema más contigo. No sé si quieren compartir algo más con la audiencia. No, la verdad me llevó mucho. Yo creo que también he luchado mucho contra esa parte, pero creo que me motiva a seguirlo haciendo y no parar. Y nunca se acaba la procrastinación, ¿eh? De hecho, el día de hoy puede haber actividades que tenemos y que por ahí aquí andamos. Pero ya sabemos cómo trabajarlas, a qué tiempo y a qué nivel de exigencia, porque a veces nos vamos a exigir un poquito más para lograrlas. Pues sí, yo creo que como último comentario simplemente es evaluar qué es la prioridad, a qué le vas a dar prioridad. Y si tienes, bueno, tal vez muchas prioridades, trata de tomar la que tal vez te cueste un poquito más, o en este caso tal vez no y te cueste menos, pero que todo lo que tú veas que necesitas hacer, lo evalúes y le des una solución. O sea, que en vez de estar enfocado en el problema que tienes, enfócate en la solución. O sea, en ir, ok, ya saqué esto, me siento bien conmigo, estoy tranquilo, estoy en paz, ok, tomo otra y así vamos, ¿no? No con esa premura de lo tengo que hacer ya y me tiene que afectar a mí físicamente, mentalmente, o esto y el otro, o porque lo tengo que hacer por compromiso o porque alguien me obliga, porque pues ahí ya no lo estás haciendo tanto por ti. Entonces, ¿de quién va a ser la satisfacción al final del día? Va a ser personal. Entonces, siéntete satisfecho por lo que haces y logras, toma tus tiempos, sí, toma esa decisión de seguir haciendo lo que te va a encaminar a una meta, ¿verdad? Y pues realmente ese es mi comentario. Sí, principalmente que no te robe la paz, porque si te roba la paz, por ahí estás procrastinando algo importante. Entonces, pues deseamos que sea de tu ayuda. Recuerda que no somos psicólogos, no somos terapeutas, todo mal, pero te encanta el chisme. Te compartimos nuestra experiencia y esperemos que te apoye, te aporte, y pues te vemos en el siguiente capítulo. No te lo pierdas. Gracias.